Vamos a comenzar cantando una alabanza todos juntos. Todos.
también quiero orar por el pastor Wyman Mitchell, por el pastor Harold Warner, por el pastor Ray Ruby, por nuestro pastor Juan Pablo Cardo en Argentina y también por el pastor Greg Mitchell. Amén. Vamos a orar también por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por la nación de Paraguay, por las autoridades, y vamos a orar para que Dios toque los corazones de hombres y mujeres. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Abrimos este servicio. Deseamos que el poder de tu Espíritu Santo nos esté visitando, confrontando nuestras realidades, enseñándonos a través de tu palabra el propósito poderoso por el cual tú nos has salvado, Señor. Por eso te pedimos tu bendición y declaramos la libertad y el poder de tu gracia, trayendo sabiduría y comprensión a nuestros corazones, y te damos una fuerte alabanza, porque tú eres el misericordioso. Oh, gracias, Señor. Vamos a seguir con el servicio y vamos a tomar la ofrenda, nuestros diezmos. Vamos a seguir confiando en Dios. Así que guarda en un sobre tu diezmo, tu ofrenda, lo que tú estás preparando para Dios de todo tu corazón, porque nosotros somos un pueblo que realmente es enseñado a confiar en Dios sobre sus finanzas. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, bendice nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Amén. Si tienes Biblia, en el libro de Éxodos, capítulo 14, versículo 13 y 14, la Biblia nos enseña algo muy poderoso. Una de las realidades sobre esta serie de predicaciones es para que nosotros edifiquemos nuestras vidas y sepamos de qué lado nos vamos a encontrar en nuestras vidas como hijos de Dios. Por eso es interesante entender que Dios trae su revelación, y en su revelación Él también desarrolla una serie de compromisos sobre nuestras vidas. En ese compromiso recibimos a Dios y su revelación, y debemos entender pautas simples. Tienes que comprometerte con Dios. No puedes mezclar la santidad con el pecado. Somos los líderes de la bendición, como Moisés lo fue con el pueblo de Israel. En el segundo mensaje, Dios nos rescata a través de sus reglas, pero Faraón siempre va a querer poner sus reglas. Dios nos rescata para ser peligrosos. Y el miércoles, la iglesia sometida al engaño. Dios hace un milagro, nos saca con poder de una vida sin esperanza y de esclavitud, y nos trae a la iglesia para trabajar áreas de nuestras vidas. Y nos enseña en el proceso y en el desarrollo de nuestras vidas a confiar en Dios. Y seguimos ahora con este sermón que se llama El miedo y el temor antes que el Evangelio. Y es increíble cómo es el proceso del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, y la similitud que también tiene con lo que tú y yo pasamos, vivimos en el proceso de nuestra salvación hacia la tierra prometida, que es el cielo. Y dice Éxodos
14, 13 al 14. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quietos. Es el mismo proceso que tú y yo estamos viviendo en diferentes épocas y tiempo. Lo que le sucedió al pueblo de Israel también nos está sucediendo en esta época. Circunstancias se están moviendo a nuestro alrededor y esas circunstancias comienzan a golpear y a la misma vez vienen con una clase de desarrollo, de engaño, de temor y de miedo para que la iglesia sucumba. Eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Debemos entender que nosotros tenemos un Dios gigante como el pueblo de Israel. Dios había mandado las 10 plagas, saca al pueblo de Israel. Es lo mismo que Dios hizo con nosotros. Tú y yo vemos a un Dios increíble que nos da milagros espléndidos como lo hizo con el pueblo de Israel, pero cuando comenzamos a ser rodeados por problemas, por crisis, por circunstancias, comenzamos a tener temor y miedo. Versículo 13 dice: Moisés dijo al pueblo: no temáis. ¿Qué es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel? Estaba teniendo miedo porque Faraón los estaba persiguiendo. Nosotros vamos a ser perseguidos en diferentes puntos y determinaciones de nuestra vida. Y nosotros tenemos que recordar a través de la palabra de Dios a identificar el proceso y la circunstancia en la cual estamos viviendo. Y no tenemos que tener miedo. Imagínate aquí, Moisés, no vemos todo lo que le estaba diciendo, pero quizás le dijo: no tengan miedo, acuérdense que Dios los liberó, acuérdense que los egipcios los echaron a patadas y encima le dieron su oro. Ellos tenían miedo de nuestro Dios y de nosotros. Ahora nosotros, porque Él nos está persiguiendo, tenemos miedo. Escucha, tú y yo tenemos las muestras del poder de Dios en nuestras vidas personales. Lo mismo que Dios hizo por Israel, está haciendo por nosotros. Muchos fuimos sacados del pecado más vil y sucio. Y otros fueron sacados de diferentes situaciones, y cuando la presión viene, comienzan a tener miedo. Recuerda que Dios tiene poder. El pueblo de Dios tiene un Dios gigante. No es pequeño, no es chiquito. Dios nos liberó de una eternidad declarada que estaba fijada para cada uno de nosotros. El pueblo de Israel iba a ser esclavo siempre, pero Dios lo libertó. Tú y yo íbamos a ser esclavos de nuestro pecado, y Dios nos libera en su misericordia. El pueblo de Dios tiene un Dios gigante que vence a todos sus enemigos, obvio, con sus reglas
y con sus direcciones. Dios es un Dios que Él sabe lo que hace. El problema del razonamiento humano es que cree que sabe lo que tiene que hacer para vencer diferentes realidades. Y aquí Moisés le estaba dando la clave al pueblo de Israel, como también Dios nos va a dar clave a ti y a mí, porque Él es un Dios que creó los cielos y la tierra. Si tú creaste los cielos y la tierra como ser humano, quizás puedas vencer tu propio pecado. Pero como no lo hiciste, debes entender lo que Moisés le dijo a Israel. También corre para ti y para mí. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Tienes que estar firme en lo que Dios ya ha trabajado en tu vida, te ha mostrado, te ha enseñado las cosas que tuviste en tu vida, que Él ha hecho. Tienes que afirmarte y estabilizarte y solidificarte en eso. No empezar a mirar a los costados y atrás, como el pueblo de Israel hizo. Ellos iban hacia adelante a la tierra prometida, pero escucharon que venía el faraón con sus carros. La vida de un hijo de Dios siempre va a ser acechada por su enemigo. Y la única forma de vencer a ese enemigo es a través de alguien que lo sepa dirigir. Cuánto mejor tenemos tú y yo a alguien que sí sabe dirigir, porque hizo todas las cosas solamente con su palabra. Sigamos leyendo. Y dice: y ved la salvación. Debes ver lo que Él ha hecho en tu vida. Por su misericordia, cada uno de nosotros estamos en la iglesia. No es porque alguien invirtió dinero, no es porque alguien se la jugó por nosotros, que está bien lo que ha hecho, porque era su responsabilidad y su compromiso con Dios. Pero si nosotros vemos la salvación hoy en día, es porque hubo alguien que descendió de los cielos, que se llama Jesucristo. Ese fue el que hizo todo el trabajo. Por eso cuando la Biblia dice que alguien se gloría por lo que ha hecho y por lo que está haciendo para Dios, dice: siervos inútiles somos. Tiene que decir. Moisés era un líder que quería que su pueblo viera a Dios poderosamente. Sigamos, dice: y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. A través de ti y de mí, Dios puede hacer cosas gloriosas e increíbles, pero el miedo y el temor, antes que el evangelio, hace sucumbir a la iglesia en los últimos tiempos. Mateos 24:12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Segunda de Timoteo capítulo 3:1 dice: pero debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y habla del carácter de la humanidad en los últimos tiempos. A más de eso, el hombre es muy miedoso y temeroso de todo lo que sucede. La palabra miedo significa sensación de angustia provocada por el peligro, sentimiento de desconfianza, cobardía y terror. Eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, porque había un ejército que venía a masacrarlo. Tú y yo en esta época, si vivimos en América Latina o en toda América, no tenemos nadie que nos esté persiguiendo con lanzas de carne y hueso y que asedie nuestras vidas para matarnos por nuestra fe. Sí tenemos un enemigo que va a venir a establecer sus reglas a través del miedo y del temor. Y ahí se verá
quién es tu confianza. Ahí se va a ver qué has aprendido de Dios en tu relación personal con Él. Por eso, vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Cuando Moisés estaba llevando al pueblo de Israel, él vio también que venía Faraón y su ejército. Pero él no comenzó a correr y a dudar y a especular. Él dijo: quédense tranquilos, no tengan miedo. Dios va a mostrar a través de ustedes cuán poderoso es. Y Pablo, un hombre que entendió que él estaba para algo crucial, comprendió esto. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta persona tendría que tener terror. Y él decía: yo tengo dignidad y tengo esperanza a través del evangelio que he recibido. ¿Por qué Pablo tenía que tener terror? Porque había estado bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano odiaba a todos los cristianos, y los cristianos en esa época mayormente ya casi no podían juntarse libremente, se tenían que juntar en catacumbas. O sea que él sí corría peligro. Pero él dijo: ¿cómo me voy a avergonzar? ¿Cómo voy a estar intimidado por el miedo y el temor si este Dios que yo tengo es gigante y poderoso? Este Dios que yo tengo me dio el evangelio de la esperanza, el poder de Dios para cambiar y transformar. Moisés le dijo: escuchen, no tengan miedo, quédense tranquilos, sigamos adelante, no desconfíen del Dios que los sacó. Muchas veces no entendemos que nuestro enemigo seguirá con su plan. Si tú tienes miedo, él va a seguir igual, él va a venir a ponerte en peligro, porque eso es su trabajo. Él quiere hacer que la iglesia sienta terror en esta época y que la iglesia se acobarde de su llamado. Éxodo 10. Capítulo 10, versículo 10 al 11 dice: y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora, vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Moisés nunca le pidió eso a Faraón. No más que Faraón estaba poniendo sus reglas. Dios le había dicho a Moisés: ve y habla y dile que todo Israel tiene que servirme. Porque el plan de Dios era sacar a todo el pueblo de Israel de la esclavitud. El miedo va a querer que tú y yo retrocedamos en las decisiones en las cuales un día nos establecimos. Cuando una persona conoció a Jesús, dijo: yo a este Dios voy a servirlo, nunca voy a deshonrarlo. Si Él me llama a algún lado, yo me la voy a jugar por Él. Pero cuando el problema viene, cuando el enemigo comienza a asediar, cuando las circunstancias ya no son como las que estamos viviendo, la tendencia será en los últimos tiempos a retroceder, porque ya el enemigo está estableciendo su temor. La palabra temor significa presunción, sospecha por el daño futuro, necesidad de huir. Claro que el pueblo de Israel quería huir, si lo iban a asesinar. Nadie va a asesinarnos a ti y a mí. El miedo y el temor, antes que el evangelio,
va a afectar nuestra forma de pensar y nuestra forma de creer en esta vida en la cual tú y yo nos encontramos. Éxodos, capítulo 14, versículo 10 al 12 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. O sea, sintieron terror y estaban acobardados en su corazón. Esa va a ser la regla en el próximo tiempo. Si tú no haces lo que las autoridades te dicen, vas a tener dos opciones: cobardía o temor, o ponerte del lado de Dios. Sigamos con el texto. Dice: y clamaron a Jehová. Ojalá esa sea la actitud tuya y mía cuando comencemos a ser presionados. Versículo 11: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. Ya estaban aterrorizados ellos, y en sus vidas estaban rehusando de la salvación que le habían regalado. Quizás tú y yo no decimos lo mismo que el pueblo de Israel, pero cuando Faraón venga a poner sus reglas, muchos van a aceptar sus reglas. Porque si no, no puedo seguir jugando. Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¡Qué increíble! Porque el miedo y el temor hicieron que estas personas tengan terror de las cosas futuras. De las cosas futuras que no estaban en sus manos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la vida y la muerte, la bendición y la maldición están en las manos de Dios. Dios bendice, el hombre no puede maldecir. Amén. Dios es el que da vida y Dios es el que quita la vida. Ellos ya estaban aterrorizados y le decían a Moisés: te habíamos dicho, Moisés, cuando el enemigo ponga las reglas sobre el miedo y el temor, va a afectar tu forma de pensar. Porque en el principio de tu salvación, cuando caminaba todo bien, la felicidad, la alegría, la estabilidad, la iglesia, la reunión, todos juntos, conectados, hablando, llenos del fuego de Dios, teníamos un pensamiento. Creíamos de una forma en nuestro Salvador y sabíamos que nada ni nadie se podía interponer en nuestra relación con Él. Pero la relación personal con Dios muchas veces se pierde cuando ya la gente comienza a negociar con Faraón. Por eso decían: hubiésemos muerto mejor allá, no acá en el desierto. Qué increíble. Los pasos que se darán en el futuro determinarán qué clase de persona o de qué lado de la ecuación vas a estar. Este es un tiempo general donde deberás afirmarte en la palabra de Dios. Ese es el punto. Mucha gente escucha predicación, escucha estudio, escucha lo que Dios ha hecho a través de otros, pero no tienen una revelación personal. ¿Por qué Moisés dijo: no tengas miedo, tranquilo? Porque él tenía una relación con Dios y sabía que lo que Dios le había prometido, él lo iba a cumplir. Mucha gente tiene miedo y terror y especula hoy en día cómo va a moverse, qué decisión va a tomar, cómo va a desarrollarse en el futuro.
debes afirmarte. Por eso dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis y estad firmes. ¿Cómo un hombre y una mujer va a estar firme en la iglesia, en la voluntad de Dios, si no conoce la palabra de Dios? Salmo 5:12. Porque tú, Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodeas de tu favor. Esa es una promesa que está en Salmo 5:12. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Dios hará grandes proezas con gente que se afirme en la palabra de Dios, no por los dichos de otros. Los dichos de otros son buenos, pero si tu vida no conoce la palabra de Dios, el miedo y el terror y las falsas informaciones y todo lo que se va a mover en el mundo en los próximos tiempos, harán de ti alguien fuerte si conoces la palabra de Dios, pero alguien muy temeroso, muy miedoso, muy cobarde, muy aterrorizado por todo lo malo. Escucha, cosas malas te han sucedido en la vida siempre. Dios es un Dios que hace proezas con gente que confía en Él. La gente que se ponga de su lado en los últimos tiempos son la que Dios bendecirá. No en aquellos que tienen una imagen de que son algo y son cobardes cuando tienen que decidir. Dice, Segunda de Crónicas, capítulo 15. ¿Sabes que la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿Sabes que la palabra de Dios es el manual para que nosotros entendamos el Evangelio? El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento son uno. Y lo que se habla en el Viejo Testamento también se cumple en el tiempo de la gracia. Y si se cumple también en el tiempo de la gracia y tú lo ejecutas en tu vida, muestras a un evangelio poderoso. Por eso dice Moisés, quédense tranquilos, porque Jehová peleará por ustedes, dice. ¡Qué increíble! ¿Tú crees que tú estás peleando contra el enemigo? No, tú estás dejándote dirigir por Dios. El que ya venció al enemigo es Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que tomar esa victoria. Pero para eso tienes que ponerte del lado de Dios. Si no, nada sucederá. Dice Segunda de Crónicas 15:2. Salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa, y toda Judá y Benjamín, o sea, el pueblo de Dios. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Dios pelea con aquellas personas que le buscan, que cambien su forma de vivir. Escucha, el Hijo de Dios todos los días tiene que luchar en contra de los temores y de las falsas informaciones y cosas que quieren atemorizar sus vidas personales. Tienes que ponerte delante de Dios. Tienes que pensar como Dios piensa. Y tienes que creer como Cristo creyó en la cruz del Calvario para salvación y esperanza de un mundo sin esperanza. Terminando, Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Muchos verán grandes milagros porque Dios lo ha prometido. Por eso es importante generar un compromiso radical y no jugar con el Evangelio. Dios pelea por nosotros. Quédate tranquilo. Obvio, si estás del lado correcto en tu vida personal como individuo. El miedo y el temor antes que el Evangelio te sacan a ti y a mí del lado correcto. Pero del lado del Evangelio, del lado de la esperanza, nos pone en un punto en donde tú y yo vamos a ver la gloria de Dios, como dice su palabra.
Cierra tus ojos. Estás en tu casa, no eres salvo, nunca te has arrepentido de tus pecados o aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Hoy es tu momento, hoy es tu tiempo. Hay un Dios en el cielo que ya ha ganado la batalla en contra del pecado a través de su Hijo Jesucristo. Y tú estás en tu casa y el pecado está aterrorizándote, haciendo que tú no tengas una vida de paz y tranquilidad. Cristo Jesús rompió eso. Y si quieres algo nuevo en tu vida, Jesús es el que peleará por ti. Pero para que eso suceda, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si quieres hacer eso, en tu casa, arrodíllate y haz esta oración conmigo, ponte de pie, levanta tus manos como tú quieras, pero dale derecho a Dios y haz esta oración. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y reconozco que tú eres el Salvador que murió por mí en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ya tienes a Dios que pelea de tu lado. Tú y yo somos la iglesia. La iglesia no puede tener miedo o temor, porque el Evangelio tiene poder para vencerlo. Por eso nuestro Salvador lo hizo. Por eso nuestro Salvador cambió la historia, para que cada uno de nosotros entendiera el significado de su misericordia. Y por eso, en tu hogar, debes abrir el altar de tu corazón y decirle a Dios: he tenido miedo, he tenido temor, porque no entendí el Evangelio. Porque a veces, Señor, no he tenido una capacidad de afirmarme correctamente en tu voluntad. ¿Sabes qué? Dios lo sabe, Dios lo entiende. Pero este es un tiempo donde tienes que decidir de qué lado te vas a encontrar en tus decisiones. Qué increíble, porque el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por Faraón. Ellos tuvieron miedo. Nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos los hechos de la Biblia que nos muestran cómo vencer al miedo y al temor. Y es a través del Evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que sigue provocando en tu vida que el Evangelio siga transformando tu corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, cerramos este servicio y te pedimos, Espíritu Santo, estés sellando estas palabras en nuestro corazón y que nos des entendimiento y sabiduría para ponernos del lado correcto. En el nombre de Jesús.